¿Has notado la repentina presencia de insectos en tu hogar y sentido que algo espiritual está fuera de lugar? La Biblia nos advierte que no debemos ignorar las señales, incluso las más pequeñas. En Éxodo 8:21, Dios dijo a Moisés: enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, y también la tierra donde ellos estén. Este versículo revela que en ocasiones lo que parece una simple plaga puede ser una advertencia espiritual. Hoy exploraremos cómo ciertos insectos pueden ser portadores de señales de brujería en tu entorno y lo que debes hacer al respecto. Te mostraremos cómo identificarlos, cuál es su significado bíblico y cómo proteger tu casa con la autoridad que Dios te ha dado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado lo natural para comunicar lo espiritual. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor está desconectado del mundo invisible. Lo que para algunos son simples coincidencias, para los que caminan en discernimiento, pueden ser advertencias divinas. Y dentro de estas advertencias hay manifestaciones que pocos se atreven a considerar. La aparición inusual y persistente de ciertos insectos en el hogar no son casualidad. En muchos casos son señales del cielo para despertar al espíritu dormido y alertar sobre una invasión del mal que busca operar en lo oculto. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios usó insectos como una forma de juicio, corrección o advertencia, y no podemos ignorar que estas mismas señales siguen manifestándose cuando hay puertas abiertas que permiten que la oscuridad entre en nuestras casas. Es un error asumir que todo lo visible es meramente físico, porque lo físico muchas veces es solo el reflejo de lo que ocurre en los lugares celestiales. En Éxodo 8:21, el Señor advirtió a Faraón: enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, y también la tierra donde ellos estén. Este no fue solo un castigo, fue una señal, una declaración espiritual manifestada a través de insectos, dirigida a una nación que se negaba a obedecer la voluntad de Dios. Y si Dios usó moscas para despertar a una nación, ¿por qué no habría de usar otros insectos hoy para alertar a una familia? Lo espiritual no ha dejado de operar solo porque el mundo se ha vuelto racional. La guerra invisible entre el bien y el mal sigue activa, y nuestras casas son territorios en disputa. La presencia anormal de ciertos insectos puede ser una pista de que el enemigo ha encontrado legalidad para operar, ya sea por objetos consagrados, prácticas ocultas ignoradas o ambientes espirituales contaminados. Muchas veces, cuando una persona comienza a ver cucarachas en lugares limpios o encuentra nidos de arañas en rincones donde antes no estaban, lo primero que piensa es que necesita limpiar más o llamar a un fumigador, pero no se detiene a pensar si hay algo más profundo ocurriendo. ¿Por qué aparecen en habitaciones donde antes no se manifestaban? ¿Por qué se repiten en la misma zona una y otra vez, incluso después de eliminarlos? Estas preguntas no pueden ser respondidas solo con lógica humana. Necesitan discernimiento espiritual. Recordemos cómo en el libro del profeta Joel, Dios anuncia: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón quedó. Joel 1:4. Esta cadena de destrucción a través de insectos representa un ciclo de juicio progresivo sobre un pueblo que se había apartado del Señor. Lo mismo ocurre hoy cuando las familias permiten, muchas veces sin saberlo, que fuerzas de oscuridad se infiltren por medio de objetos, hábitos, prácticas o incluso personas. Y lo más alarmante es que el enemigo rara vez entra con violencia. Prefiere entrar con sigilo, en silencio, disfrazado de algo inofensivo. La brujería moderna no siempre viene con velas negras o pentagramas. A veces viene como una figura decorativa traída de un viaje, una pulsera que alguien regaló,
un incienso encendido para relajarse, una canción que se repite constantemente en casa. Y cuando estos elementos contaminan el ambiente, el resultado no siempre es inmediato, pero el ambiente espiritual se altera. Y uno de los primeros síntomas es la aparición de señales físicas que no encajan con la lógica. Los insectos son una de ellas. He conocido casos donde familias enteras experimentaban pesadillas recurrentes, tensión constante en el ambiente del hogar y una presencia inexplicable de ciertos insectos, especialmente en las noches. Durante semanas, lucharon contra lo visible sin darse cuenta de que lo invisible era la causa. Fue solo después de un tiempo de oración, ayuno y limpieza espiritual del hogar que todo cesó. Las cucarachas desaparecieron. Las moscas dejaron de posarse en rincones oscuros. El ambiente cambió porque se cerraron puertas espirituales que antes estaban abiertas. Esta realidad no puede ser ignorada por los hijos de Dios. Si no entendemos que el mundo físico responde al mundo espiritual, vivimos en desventaja constante. Efesios 6:12 nos lo recuerda con claridad, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esta es la naturaleza de nuestra lucha, entonces también debemos entender que las manifestaciones físicas son solo síntomas de una raíz espiritual más profunda. En las Escrituras también encontramos que los insectos eran usados como herramienta de destrucción cuando el pueblo de Dios persistía en el pecado. En Deuteronomio 28, 38, 39 se profetiza: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y las labrarás, mas no beberás el vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Esta maldición estaba ligada a la desobediencia. No se trataba solo de una consecuencia natural, sino de una manifestación espiritual de juicio. El gusano, la langosta, el insecto destructor no era casualidad, era un instrumento de corrección. Hoy muchos hogares sufren pérdidas, confusión, división familiar y desesperanza sin saber que han permitido que fuerzas externas interfieran. Y aunque el enemigo ya no puede tocarnos sin permiso, sí puede operar cuando abrimos puertas. Y cada puerta abierta, por pequeña que sea, puede convertirse en una entrada para la destrucción. Es por eso que cuando un creyente comienza a notar patrones inusuales en su hogar, debe buscar al Espíritu Santo y preguntar con sinceridad: ¿hay algo que estoy ignorando? ¿He permitido que algo entre a mi casa sin darme cuenta de su origen? La historia de los egipcios que enfrentaron plagas es solo uno de los muchos ejemplos. Pero lo más revelador es que mientras los egipcios sufrían por la invasión de insectos, el pueblo de Israel, que habitaba en la tierra de Gosén, no era afectado. Éxodo 8:22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya allí enjambres de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Esta protección específica nos revela un principio eterno. Dios distingue a los que le pertenecen. Y si nos mantenemos en santidad, bajo cobertura espiritual, ningún insecto enviado como juicio o como señal del enemigo tendrá poder sobre nuestro hogar. Pero para vivir esa protección, es necesario consagrar nuestro espacio. No basta con ser cristiano. Es necesario examinar nuestras casas, revisar lo que hemos permitido, evaluar los objetos, los símbolos, las prácticas. Porque muchas veces el enemigo no necesita invadir con fuerza si nosotros mismos le hemos dejado la puerta abierta. He escuchado testimonios impactantes de personas que, al limpiar espiritualmente sus casas, encontraron objetos que nunca recordaban haber guardado. Muñecos con hilos atados, monedas extrañas, piedras grabadas con símbolos, libros que mezclaban enseñanzas. Y al desecharlos, junto con oraciones de liberación, todo cambió. La presencia de insectos en áreas específicas de la casa cesó.
Las discusiones sin sentido entre miembros de la familia desaparecieron. La opresión espiritual dio lugar a la paz. En muchas ocasiones, lo primero que ocurrió fue que los insectos comenzaron a salir en masa, como si fueran expulsados por la luz. Y es que cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Juan 1:5 lo declara con poder. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si estás experimentando manifestaciones inusuales en tu hogar y notas la presencia constante de insectos sin razón aparente, no te conformes con buscar una solución física. Pregunta a Dios qué está ocurriendo en lo espiritual. Examina tu entorno, tu ambiente, tu corazón. Pide discernimiento. Porque cuando Dios permite que veas estas señales, no es para que temas, sino para que actúes. El enemigo no puede permanecer donde hay luz, oración y obediencia. Pero si ignoramos las señales, podemos convertir nuestro hogar en un campo de batalla silencioso, donde lo espiritual destruye lentamente lo físico. Recuerda que el enemigo se disfraza de ángel de luz. No se presenta siempre con amenazas abiertas. A veces lo hace con pequeñas presencias, con susurros, con símbolos, con insectos. Pero el Espíritu Santo siempre revela la verdad a los que buscan con corazón sincero. Dios no ha dejado de hablar. A veces lo hace con palabras, a veces con sueños, a veces con circunstancias. Y otras veces lo hace permitiendo que lo inusual rompa nuestra rutina para llamarnos la atención. Si hoy estás enfrentando una invasión extraña de insectos en tu hogar, tal vez no es solo un problema físico. Tal vez es Dios diciéndote que algo en tu entorno necesita ser purificado, que tu altar necesita ser restaurado, que tu casa, tu santuario familiar, ha sido profanado en algún área y necesita volver a ser un lugar santo. Levántate en oración, examina cada rincón, clama por revelación, porque lo que parece pequeño puede ser la clave para cerrar la puerta a lo que ha estado robando tu paz. Este no es un tema menor, es una llamada urgente a despertar, a entender que cada detalle cuenta, que cada insecto, cada manifestación visible puede tener un trasfondo invisible, y que si estás atento, si estás en comunión con el Espíritu Santo, Él te mostrará qué hacer, cómo actuar, cómo orar, qué desechar. Porque donde hay obediencia, hay victoria. Donde hay luz, las tinieblas no pueden resistir. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios siempre actúa. ¿Estás listo para empezar a ver lo invisible con los ojos del Espíritu? La primera señal ya está ante ti. No la ignores. A lo largo del Antiguo Testamento, la presencia de plagas no se presenta como un fenómeno natural aislado, sino como una herramienta de juicio, intervención divina o manifestación de conflicto espiritual. En múltiples ocasiones, el pueblo de Dios experimentó invasiones de insectos como consecuencia directa de su desobediencia, idolatría o contaminación espiritual. Estas plagas no eran casuales ni atribuibles únicamente a causas climáticas o agrícolas. Tenían una raíz espiritual clara y servían como evidencia de que se había quebrado el pacto con Dios y abierto la puerta a la influencia de fuerzas opuestas a su voluntad. En este contexto, la aparición de insectos en lugares consagrados, en territorios del pueblo escogido, no podía ser vista como algo inocente o común. Cada evento de esta naturaleza tenía un mensaje implícito. Había algo que debía ser corregido, algo que debía ser limpiado, algo que debía ser confrontado espiritualmente. En el libro de Éxodo se describe con detalle cómo Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, muchas de las cuales involucraban directamente a insectos. En Éxodo 8:24 leemos: Y Jehová lo hizo así, y vino gran cantidad de moscas a la casa de Faraón, y a las casas de sus siervos, y por todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La corrupción de la tierra
a causa de los insectos no era solo física, sino también espiritual. La plaga era un acto deliberado de juicio contra un sistema de opresión, idolatría y brujería profundamente arraigado en la estructura egipcia. Los magos de Egipto, que imitaban algunos milagros de Moisés mediante artes ocultas, fueron confrontados con un poder que iba más allá de lo que sus prácticas podían replicar. Al llegar la plaga de los piojos, los magos dijeron a Faraón: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19, reconociendo que lo que estaban presenciando no provenía del hombre, sino de lo alto. El detalle con el que se narran estas plagas subraya su intencionalidad espiritual. No eran actos aleatorios, tenían un propósito específico: quebrantar la resistencia del faraón, desenmascarar la inutilidad de los ídolos egipcios y afirmar la supremacía del Dios de Israel. Lo notable es que muchas de estas plagas tienen una raíz entomológica: ranas, mosquitos, piojos, langostas, moscas. Todos estos seres pequeños fueron utilizados por Dios para humillar a una nación que confiaba en sus hechiceros, en sus deidades y en sus encantamientos. La conexión entre plaga e idolatría queda clara. Donde hay adoración desviada, donde se consultan espíritus falsos, donde se permite la práctica de la brujería, allí hay una legalidad que puede activar un juicio espiritual visible. Y cuando ese juicio se manifiesta, lo hace con señales inequívocas, muchas veces mediante criaturas que actúan como mensajeras del mundo invisible. En Levítico 26, Dios advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de rechazar su ley. En el versículo 21 dice: «Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados». La palabra plagas no es genérica. En el contexto hebreo se refiere a todo tipo de aflicciones físicas y naturales, que también incluyen pestes, sequías y, como se ve en otros pasajes, plagas de insectos que destruyen cosechas y contaminan hogares. Estas no son maldiciones que surgen espontáneamente. Son respuestas a un patrón de rebelión espiritual. Por eso es tan importante reconocer que las señales naturales muchas veces son consecuencias de condiciones espirituales previas. Y entre estas señales, la presencia desbordada de ciertos insectos debe ser interpretada con la seriedad que las Escrituras demandan. El libro del profeta Amós también presenta este principio. En Amós 4:9, Dios dice: «Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová». El juicio llegó con insectos, pero el propósito no era la destrucción por sí misma, sino el llamado al arrepentimiento. Dios permite que las señales se manifiesten para que el pueblo despierte. Y si esas señales son ignoradas, el juicio continúa. La oruga, la langosta y el saltón no son solo criaturas biológicas. Son mensajeros del cielo cuando el hombre cierra su oído a la voz de Dios. Esta visión profética de los insectos como agentes de corrección está presente en todos los libros mayores y menores de los profetas. La recurrencia de estos juicios revela que Dios no actúa arbitrariamente. Él advierte, corrige y espera el arrepentimiento antes de permitir un juicio mayor. En el libro de Joel se presenta una de las imágenes más claras de esta conexión. Joel 2:25 dice: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros». Aquí no hay ambigüedad. Dios llama a estos insectos mi gran ejército. No son criaturas fuera de control, son parte del diseño divino para llevar a cabo una corrección. Y si Dios los llama su ejército, entonces no pueden ser interpretados solamente como problemas naturales. Son expresiones de una batalla espiritual.
Son, en el lenguaje del cielo, una advertencia activa de que algo ha sido corrompido, de que algo necesita ser restaurado, de que una puerta ha sido abierta y debe ser cerrada con urgencia. Cuando se examina la historia del Antiguo Testamento a través de esta óptica, se entiende que la aparición de insectos en masa no puede ser vista como algo trivial. Los momentos en que Israel fue atacado por estos enemigos diminutos siempre coincidieron con épocas de idolatría, desobediencia o contaminación espiritual. La invasión de langostas, por ejemplo, no fue un fenómeno agrícola accidental, fue un castigo diseñado para llevar al pueblo al quebrantamiento, a la oración, al ayuno y al regreso al pacto. La reacción de los profetas ante estas plagas nunca fue indiferente. Siempre llamaron al pueblo a examinarse, a romper con la idolatría, a derribar los altares extraños y a limpiar la tierra de toda influencia ajena a la santidad del Dios de Israel. Incluso los salmos reflejan esta conciencia espiritual. En el Salmo 78 se hace un recuento de las plagas enviadas sobre Egipto. En los versículos 45 y 46 leemos: envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas a la oruga y el fruto de su trabajo a la langosta. Este salmo no solo recuerda la historia, la interpreta. Presenta a los insectos como castigos justos enviados por Dios contra quienes endurecieron su corazón. No es una simple narración de eventos, es una advertencia perpetua. Lo que ocurrió antes puede volver a ocurrir si se repite el patrón de pecado. La memoria espiritual del pueblo debía ser alimentada por estos relatos, para no olvidar que Dios es justo, que su santidad no cambia y que su manera de corregir sigue activa incluso cuando el lenguaje de hoy ha olvidado interpretar las señales. En Proverbios 30:27 se menciona a las langostas como ejemplo de orden y obediencia. Las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrillas. Aun los insectos en su naturaleza obedecen un diseño. Cuando rompen ese diseño y se manifiestan fuera de su contexto habitual, lo hacen por causa de un mandato superior. La desobediencia del hombre trae desorden, y ese desorden espiritual se refleja en manifestaciones naturales que rompen la armonía esperada. Por eso, cuando los insectos irrumpen en el hogar de forma anormal, cuando aparecen con insistencia en ambientes consagrados, deben ser considerados no solo como plagas, sino como alertas. No porque ellos sean demoníacos por sí mismos, sino porque pueden estar revelando la actividad de algo que sí lo es. No todo lo que ocurre en el plano físico es una mera coincidencia. En el ámbito bíblico, cada evento es un mensaje. Dios no actúa sin propósito. Y cuando se revisa la historia de su pueblo, se observa un patrón ineludible. Donde hay pecado no tratado, donde hay rebelión persistente, donde hay contaminación espiritual, allí hay señales visibles que llaman al arrepentimiento. Y entre esas señales, la irrupción de plagas es una de las más claras, contundentes y urgentes. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Porque los insectos, en el relato bíblico, no son simples criaturas. Son portadores de juicio, testigos de corrupción, heraldos de advertencia divina, y quien los ignora corre el riesgo de rechazar la voz de Dios. En este punto del estudio, ya no puede haber duda de que el Antiguo Testamento establece una conexión profunda entre plagas e intervención espiritual. Las Escrituras no presentan estas invasiones como accidentes de la naturaleza, sino como parte de un lenguaje espiritual que el hombre moderno ha olvidado interpretar. Pero ese lenguaje sigue activo, Dios sigue hablando, y muchas veces lo hace a través de las mismas formas que usó desde el principio. El que no ve, no podrá discernir, y el que no discierne, no sabrá cómo responder. Pero los que han sido entrenados en la palabra, los que reconocen los patrones del cielo, sabrán que cuando los insectos cruzan el umbral de lo normal, hay algo más que se está moviendo en lo invisible. Cuando en la Biblia se mencionan animales, números
o elementos de la naturaleza rara vez son introducidos sin una carga espiritual. Todo tiene propósito, mensaje y enseñanza. Lo mismo sucede con los insectos. No solo son parte de la creación de Dios, también son usados como signos que revelan el estado espiritual de una persona, de una comunidad o de una nación. Sus apariciones, características y comportamientos pueden ser leídos, espiritualmente hablando, como símbolos vivos que comunican advertencias divinas o consecuencias por puertas abiertas al enemigo. En el contexto de la guerra espiritual, ciertos insectos pueden operar como indicadores de contaminación, y cuando su presencia se intensifica o se repite en lugares consagrados, no se los debe ver como simples organismos, sino como presencias que anuncian una alerta en el mundo invisible. La Escritura establece que la creación gime a causa del pecado, como lo enseña Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto incluye a los insectos, que no son entes autónomos sino parte de un sistema espiritual en tensión. Su comportamiento puede alterarse por lo que ocurre en el mundo espiritual, y su aparición repentina, especialmente en ambientes donde antes no estaban, puede ser una forma de manifestación de lo oculto. No es extraño entonces que muchos de estos insectos estén asociados a la impureza, a la corrupción, a la muerte o a la oscuridad, lo que para muchos es solo una molestia biológica. Para los que han sido entrenados en las Escrituras, puede ser la manifestación de algo mucho más profundo. Desde el principio, Dios estableció distinciones claras entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo contaminado. En Levítico 11 encontramos una lista detallada de animales que debían considerarse inmundos, y entre ellos aparecen los insectos. En el versículo 20 leemos: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis por abominación. Este lenguaje no se refiere solamente a reglas dietéticas. Refleja una distinción espiritual que apunta a lo que no debe ser incorporado al pueblo de Dios, a lo que debe mantenerse fuera de sus espacios, de sus cuerpos, de sus hogares. La impureza no es un concepto superficial. A lo largo de toda la Biblia se revela como una puerta de acceso para el enemigo, y todo aquello que esté asociado con impureza debe ser discernido, enfrentado y removido con autoridad. En la cosmovisión bíblica, ciertos insectos están relacionados con la descomposición, el deterioro, la enfermedad y la oscuridad. No es casualidad que en muchas de las plagas que Dios envió a Egipto se utilizaran estos animales. Cada uno tenía un significado. No solo eran una herramienta para dañar, también representaban aspectos espirituales profundos. La langosta, por ejemplo, es presentada como un agente de destrucción masiva, capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Su aparición en Joel no es solo un desastre agrícola, sino una imagen del juicio divino que devora lo que el pecado ha contaminado. En Joel 1:6 se dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de leona. Esta descripción no es zoológica, es espiritual. Las langostas son símbolo de devastación, enviada por el cielo como respuesta a la idolatría, a la brujería encubierta, a la rebeldía del pueblo. Lo mismo puede decirse de otros insectos cuyo simbolismo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. La polilla, por ejemplo, representa el desgaste silencioso, la destrucción interna que opera de manera lenta pero segura. En Mateo 6:19, Jesús advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla no actúa con violencia, se introduce sin ser notada, opera en la oscuridad, y cuando finalmente sus efectos se hacen visibles, el daño ya es profundo. En términos espirituales,
Este insecto puede representar la acción encubierta de la brujería, de maldiciones enviadas para deteriorar poco a poco la paz, la unidad, la salud o la economía de un hogar. Su presencia reiterada en lugares donde antes no había rastro de ella puede ser una señal de que algo está carcomiendo lo espiritual desde dentro. Las cucarachas también tienen una carga simbólica importante. Están asociadas con la suciedad, la contaminación y los ambientes oscuros. Se esconden durante el día y salen en la noche. Buscan los rincones, se alimentan de restos, habitan en grietas y avanzan cuando la luz se apaga. Su aparición no debe verse con ligereza. Pueden simbolizar espíritus de impureza que han encontrado lugar en el hogar, especialmente cuando su presencia se mantiene pese a la limpieza física. Son persistentes, difíciles de erradicar y aparecen cuando hay algo que no ha sido confrontado espiritualmente. Su capacidad de resistir ambientes tóxicos y sobrevivir bajo condiciones extremas las convierte en una figura de fuerzas que operan en lo oculto y que solo pueden ser expulsadas mediante la autoridad del nombre de Jesús. La mosca, que fue una de las protagonistas en las plagas de Egipto, está ligada directamente con el nombre de un dios pagano, Baal Zebub, que en hebreo significa el señor de las moscas. En 2 Reyes 1, 2, 3 se menciona a este ídolo, al que el rey Ocosías envió a consultar tras caer enfermo. El profeta Elías lo confronta con esta pregunta: ¿no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Este falso dios era conocido por estar vinculado con la enfermedad, la muerte y la descomposición. El hecho de que se le llamara Señor de las Moscas revela que este insecto estaba asociado a lo inmundo y a la idolatría. Su presencia constante, especialmente en ambientes donde se busca a Dios, puede indicar oposición espiritual, contaminación por influencia de prácticas paganas o incluso maldiciones enviadas por medio de actos de brujería. El saltamontes y el grillito, aunque biológicamente inofensivos, también tienen una connotación espiritual importante cuando aparecen en masa o en momentos clave. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés dijeron: también vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta imagen no solo describe su sensación de inferioridad, también revela cómo los espíritus de intimidación pueden operar. La percepción espiritual fue distorsionada. Se vieron como insectos frente a gigantes. El espíritu de derrota, el miedo infundido, puede ser simbolizado por estas figuras. La presencia reiterada de estos insectos puede representar la opresión mental, la angustia emocional y el sabotaje espiritual que impide avanzar y conquistar. En el caso de los escarabajos, en el antiguo Egipto, eran considerados sagrados, portadores de protección y símbolos de renacimiento. Estaban ligados directamente a prácticas de magia y encantamiento. En muchas culturas actuales, su imagen es usada como amuleto. Su aparición en hogares cristianos no debe verse como una coincidencia. Puede estar anunciando la presencia de objetos malditos, regalos contaminados espiritualmente o prácticas ocultistas pasadas que aún no han sido renunciadas. Dios prohíbe de forma clara el uso de cualquier símbolo que esté asociado con la idolatría. En Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La hormiga, aunque bíblicamente es citada en sentido positivo en Proverbios 6 por su diligencia y trabajo, puede tener una carga distinta cuando aparece fuera de su contexto natural, especialmente si invade espacios íntimos como dormitorios o altares. En esos casos puede simbolizar intrusión espiritual, invasión de pensamientos
contaminación por estrés, ansiedad o incluso una forma de distracción demoníaca para perturbar la concentración en la oración y en la palabra. El simbolismo se interpreta no por el insecto en sí, sino por la forma, el lugar y el momento de su aparición. La mariposa nocturna, muchas veces confundida con polillas, está relacionada simbólicamente con la atracción hacia la luz y la confusión. Su patrón de vuelo errático y su presencia en ventanas, bombillas o lámparas puede representar espíritus de distracción, falsos alumbramientos, doctrinas erradas o manifestaciones de falsos profetas que buscan imitar la luz, pero están atrapados en tinieblas. Segunda de Corintios 11:14 advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando una supuesta iluminación no viene del Espíritu Santo, sino de fuentes mezcladas, las consecuencias son confusión, engaño y caos. Cada uno de estos insectos, en su contexto bíblico y espiritual, actúa como una señal viviente. No son simples animales. No están presentes sin propósito. Cuando aparecen persistentemente en lugares donde antes no estaban, cuando se manifiestan sin explicación natural, deben ser interpretados como advertencias del cielo. Dios está hablando, mostrando, revelando. Y si el creyente está alerta, sabrá discernir cuándo su aparición es un mensaje y no solo una coincidencia. La guerra espiritual tiene códigos. Dios los ha dejado revelados en su palabra. Y quien camina en obediencia no ignora las señales, las lee, las entiende y actúa conforme a lo que el Espíritu revela. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada objeto, acción o palabra se mueve hacia un propósito. O afirma la santidad de Dios o abre paso a las tinieblas. Esta es una verdad ignorada por muchos creyentes, que al convivir con una cultura que ha disfrazado lo oscuro de inofensivo, permiten que el mal se instale en sus hogares sin resistencia. La brujería ya no se presenta con rostros grotescos o símbolos evidentes. Hoy se oculta tras adornos artísticos, frases positivas, aromas agradables y gestos sociales aceptados. Es una estrategia antigua, renovada con formas modernas. Lo que en el pasado era rechazado por ser abiertamente ocultista, ahora se recibe como parte del diseño interior, como terapia emocional o como costumbre cultural. El engaño se fortalece cuando lo peligroso deja de parecerlo. Y es en ese punto exacto donde se abren grietas espirituales por las que lo inmundo se introduce. La palabra de Dios ha sido clara al establecer la separación entre lo sagrado y lo profano. En Ezequiel 44:23 leemos: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta enseñanza no es decorativa, es vital. Cuando se pierde la capacidad de discernir, el alma queda vulnerable. Lo profano toma la apariencia de lo neutro, lo impuro se normaliza, y lo que antes se rechazaba con convicción, comienza a tolerarse por indiferencia. No se necesita rendirse a un altar satánico para participar de una contaminación espiritual. Basta con ignorar el origen de lo que se permite en casa, con ceder espacios a lo ambiguo, con abrir las puertas al entretenimiento cargado de ideología pagana, o con introducir objetos que han sido consagrados a otros dioses sin siquiera saberlo. Uno de los caminos más comunes por los cuales la brujería entra al hogar es a través de lo estético. Figuras, símbolos, adornos traídos de viajes, elementos de culturas con raíces espirituales contrarias a la fe, suelen ser aceptados por su belleza visual, sin examinar su trasfondo espiritual. Y aunque a los ojos humanos parezcan inocentes, en el mundo espiritual cargan significado, historia y en algunos casos pacto. En Deuteronomio 7:26, Dios ordena: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La advertencia es directa. Lo que se introduce sin discernimiento puede traer maldición. No importa si el objeto fue un regalo, si costó mucho dinero, si tiene valor sentimental o si está de moda.
Lo que ha sido consagrado al enemigo nunca será neutral. Todo lo que fue tocado, ungido o invocado en ambientes de oscuridad transporta consigo una legalidad que el mundo espiritual reconoce. La segunda vía de entrada es lo sonoro. La música, los mantras, las frecuencias, las declaraciones habladas. Muchas canciones modernas no solo exaltan el pecado, sino que han sido utilizadas como vehículos para transportar ideología, hechizos camuflados o rituales que se repiten sin entender su significado. En el ámbito espiritual, la voz tiene poder. Proverbios 18:21 enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y si la palabra dicha en oración puede sanar, liberar o transformar, la palabra mal usada puede oprimir, contaminar y abrir portales. Lo que se canta sin filtro, lo que se escucha sin conciencia, actúa como una semilla. Y si la semilla fue sembrada por el enemigo, su fruto no será bendición. Hay melodías que inquietan el alma, letras que incitan al pecado y ritmos que desatan cadenas invisibles. Lo que entra por el oído llega al corazón y desde el corazón afecta toda la casa. También lo visual tiene su campo de influencia. Las imágenes, las películas, los libros, las redes sociales, las ilustraciones que se colocan como parte del entorno. Muchas producciones que parecen fantasía están basadas en principios del ocultismo. Contienen rituales reales, nombres de entidades que existen en la esfera demoníaca y símbolos que activan pactos. Las historias que se consumen por entretenimiento son muchas veces una catequesis encubierta del reino de las tinieblas. Isaías 5:20 lo profetizó. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ese intercambio de valores espirituales se ha convertido en norma cultural. Se presenta como arte lo que es invocación. Se aplaude como creatividad lo que es corrupción. Y todo esto, cuando entra al hogar, actúa como un veneno que no destruye de inmediato, pero que con el tiempo adormece, corrompe y destruye. Otra forma por la que la brujería se introduce es a través de rituales disimulados como prácticas de bienestar. Lo que antes era considerado invocación hoy se ofrece como terapia. Limpiezas energéticas, alineaciones de chakras, baños de sal, afirmaciones de poder, consultas con tarot o astrología son parte de un paquete espiritual que seduce por prometer paz, control, sanación o destino. Pero no hay paz en lo que niega la cruz. No hay verdad en lo que ignora la palabra. Gálatas 5:19-21. Es claro al mencionar las obras de la carne, la hechicería, figura junto a la idolatría y las disensiones. Estas prácticas no son neutras, son abiertamente contrarias al espíritu. Y cuando se aceptan bajo el pretexto de buscar equilibrio, lo que se logra es abrir portales que autorizan la entrada de opresiones espirituales. Esas opresiones no siempre se manifiestan con síntomas extremos. A veces lo hacen con angustia permanente, con conflictos inexplicables, con enfermedades que no ceden, con insomnios repetidos o con manifestaciones de insectos que se resisten a ser eliminados por medios naturales. Los objetos heredados o de segunda mano también pueden ser portadores de contaminación espiritual. Lo que fue usado por alguien consagrado a prácticas ocultistas puede quedar impregnado de esa carga. La Biblia muestra cómo incluso los mantos, los vasos y los utensilios podían ser contaminados por el pecado. En Josué 7, el pecado de Acán al tomar un manto babilónico y esconderlo provocó derrota al pueblo. El objeto maldito no fue un símbolo pasivo, fue el canal por el cual se rompió la cobertura de Dios. Hoy muchos hogares sufren luchas espirituales porque han incorporado objetos que tienen historia espiritual negativa. Si el objeto fue parte de un ritual, si perteneció a alguien ligado al ocultismo, si fue ungido o trabajado con intenciones mágicas, su sola presencia puede activar tormento. El mundo espiritual reconoce esos pactos
Y si no son rotos con la autoridad del nombre de Cristo, continúan operando aunque el nuevo dueño los ignore. El contacto con personas que practican o simpatizan con la brujería puede dejar huellas espirituales en el hogar. La Biblia advierte constantemente sobre los vínculos con quienes tienen otras fuentes de poder. En 2 Corintios 6, 14, 15 se pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Las relaciones, los contratos, las amistades, las visitas frecuentes pueden ser puentes por los cuales se transfiere contaminación espiritual. Lo que alguien carga en su espíritu puede influir en el ambiente que pisa. Y si en el hogar se permite la entrada de personas que operan en lo oculto, ya sea de forma abierta o disimulada, se corre el riesgo de que el ambiente sea alterado. No toda influencia se detecta de inmediato. Hay visitas que traen paz y otras que dejan caos. La diferencia no está en el comportamiento externo, sino en la carga espiritual que portan. Incluso la permisividad dentro del hogar es una forma en la que la brujería gana territorio. Cuando el orden espiritual se rompe por causa del pecado, cuando no hay oración, cuando no hay vigilancia, cuando el altar familiar ha sido descuidado, la casa se convierte en un terreno sin cobertura. En Mateo 12, 43, 45, Jesús enseña que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca reposo, y si al regresar encuentra la casa desocupada, barrida y adornada, vuelve con otros 7 peores. Esta palabra se aplica también al ambiente espiritual del hogar. Si no se llena con la presencia de Dios, si no se mantiene en santidad, si no se ora con autoridad, el enemigo encontrará forma de regresar. Y muchas veces la señal de que ha vuelto será la manifestación de insectos en lugares donde no deberían estar, no como causa directa, sino como consecuencia espiritual. La brujería no siempre actúa con fuerza evidente. Muchas veces se instala como un huésped invisible. No toca, pero invade. No grita, pero oprime. No se manifiesta, pero contamina. Lo hace por medio de lo cotidiano, lo popular, lo aceptado. Se disfraza de decoración, de hábito, de costumbre, de arte. Pero el espíritu detrás no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. El que engañó en Edén, el que inspiró a los profetas falsos, el que buscó tentar a Jesús, el que hoy se esconde en lo que el mundo llama libertad. La libertad sin santidad es licencia para el pecado. Y donde hay pecado sin arrepentimiento, hay entrada para la oscuridad. Por eso el creyente no puede vivir con ingenuidad. El hogar debe ser un altar, un territorio sellado por la sangre del Cordero, un espacio donde no se permite lo ambiguo. La tolerancia a lo oculto, aunque sea estéticamente presentado, es una traición a la presencia de Dios. Y cuando lo sagrado es mezclado con lo profano, la consecuencia es la pérdida de autoridad espiritual. El enemigo no necesita ser invitado con palabras, le basta con una rendija, y si no se le confronta, toma territorio. Pero si se levanta una generación que discierne, que ora, que limpia, que declara la palabra, entonces no hay brujería que resista, no hay contaminación que se mantenga, no hay oscuridad que permanezca, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando se alza la verdad, la mentira cae. Cuando se limpia el hogar, el enemigo huye. Cuando se destruyen los altares ajenos, el Dios vivo habita. Y donde Él habita, la luz lo llena todo. Y ni una sola mosca puede permanecer en lo que ha sido consagrado con fuego santo. Discernir una infestación espiritual no depende de lo que se ve con los ojos naturales, sino de lo que se percibe con el espíritu. Cuando el ambiente de un hogar cambia sin explicación visible, cuando lo que antes era paz se convierte en tensión, cuando lo que antes fluía con orden se vuelve confuso y cargado, hay algo que se ha movido en el ámbito invisible. La infestación maligna no siempre grita, no siempre se manifiesta con fuerza, pero su presencia deja señales. No se trata de superstición,
Se trata de entender las dinámicas espirituales que la palabra revela. No todo lo que sucede en una casa tiene causa humana. Hay ocasiones en que lo invisible toma espacio porque algo ha sido permitido, ignorado o tolerado fuera del diseño de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El texto no dice que el enemigo espera invitación directa, sino que busca, observa, rodea. Su estrategia se basa en hallar vulnerabilidades. Y cuando una casa no está cubierta, vigilada y santificada, se convierte en blanco. La presencia constante de insectos, especialmente en espacios dedicados a la intimidad, la oración o el descanso, puede ser una señal de alerta, no porque el insecto en sí sea demoníaco, sino porque su aparición puede estar revelando la actividad de lo inmundo que ha comenzado a operar. El creyente que ha sido entrenado en la palabra no ignora las señales, las interpreta bajo la guía del Espíritu Santo y actúa conforme a lo que le es revelado. La infestación espiritual se manifiesta con síntomas que, aunque parecen cotidianos, responden a causas profundas. Una de las evidencias más claras es el rompimiento de la paz. Donde antes había armonía, comienzan los conflictos. Las discusiones se intensifican sin causa clara. La atmósfera se vuelve densa, pesada, irritable. No hay descanso real, ni concentración, ni gozo. Las oraciones parecen estancadas. El sueño se interrumpe. Los pensamientos se vuelven oscuros. La alabanza pierde fuerza. Estos son signos que deben alertar al espíritu, porque donde hay presencia de brujería activa, el fluir de la vida espiritual se ve afectado, no por falta de poder en Dios, sino por interferencia del enemigo en lo que se ha dejado sin cobertura. En Efesios 4:27 se nos da una instrucción concreta: ni deis lugar al diablo. La palabra lugar en griego es topos, que también significa territorio. El enemigo necesita un espacio, un derecho legal, una grieta. No puede operar donde no se le ha concedido permiso, pero se le concede a través del pecado, la ignorancia o la indiferencia. Una de las formas más sutiles en que se manifiesta esa ocupación espiritual es por medio de la alteración del entorno físico. La infestación de insectos en lugares consagrados puede ser una evidencia de que algo espiritual está afectando lo material. La presencia persistente fuera de lo natural, sin explicación lógica, debe interpretarse como un síntoma, no como una causa. Y ante los síntomas, la reacción del creyente debe ser levantar discernimiento, no resignación. El discernimiento espiritual no es intuición, es sabiduría impartida por el Espíritu Santo a aquellos que se mantienen en comunión. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese ejercicio continuo de distinguir lo limpio de lo impuro es lo que permite detectar la infestación antes de que se arraigue. No se trata de sospechar de todo, sino de permanecer sensibles a la voz del Espíritu. Cuando algo en casa no fluye, cuando el ambiente se llena de confusión, cuando la oscuridad parece tener dominio sobre lo que debería estar bajo la luz, hay que detenerse y preguntar: ¿qué se ha permitido? ¿Qué se ha introducido? ¿Qué se ha ignorado? El enemigo opera en el secreto, y todo lo que opera en el secreto debe ser expuesto a la luz. Lucas 8:17 declara: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. El Señor revela lo que ha sido escondido cuando su pueblo lo busca en espíritu y verdad. El discernimiento se activa con oración, con ayuno, con consagración. No se recibe por costumbre, se recibe por relación. Y quien discierne, confronta, no deja que lo oscuro permanezca, lo identifica, lo nombra, lo echa fuera. Porque el que ha sido lavado con la sangre del Cordero tiene autoridad para pisar serpientes, para resistir al diablo, para limpiar su casa, su mente, su familia.
El error de muchos es pensar que si no se ve, no existe. Pero la fe no camina por vista. La fe ve lo que otros ignoran. Y quien vive por fe no subestima lo que el Espíritu señala. Si el enemigo ha logrado entrar en una casa, no lo ha hecho por fuerza, lo ha hecho por permiso. Pero ese permiso puede ser revocado. La infestación puede ser enfrentada. El juicio puede ser detenido. La opresión puede ser cortada. Pero solo si se reconoce la raíz. Y la raíz casi siempre está ligada a la tolerancia de lo que debía ser desechado. Nada inmundo permanece donde la luz del Espíritu brilla sin sombra. Hay momentos en los que los insectos actúan como la última advertencia antes de una intervención mayor. Su aparición súbita, su multiplicación inusual, su persistencia inexplicable, son llamados del cielo a revisar lo interno. No es obsesión, es vigilancia. No es miedo, es obediencia. La vigilancia espiritual es una virtud que pocos cultivan, pero que todos necesitan. Porque el enemigo no duerme, rodea, observa, espera. Y cuando encuentra un hogar dormido se instala. Pero cuando encuentra un altar encendido, huye. Porque donde se adora con fuego, las tinieblas no tienen lugar. La evidencia espiritual no siempre se mide por manifestaciones externas. A veces el Espíritu Santo habla con un susurro, con una inquietud, con una palabra. Y quien escucha, actúa. La infestación se vence con presencia. La presencia de Dios es incompatible con la oscuridad. Y si Dios habita plenamente, todo lo que es contrario se irá. No hay pacto, no hay brujería, no hay insecto, no hay sombra que pueda resistir a la luz gloriosa de aquel que venció en la cruz. No basta con reconocer la presencia de lo inmundo si no se levanta una acción espiritual que lo confronte. La autoridad que Dios ha dado a sus hijos no es simbólica ni limitada. Está diseñada para operar con poder real sobre todo ambiente, sobre toda atmósfera, sobre todo lo que se opone a la santidad. La Escritura lo afirma con claridad en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no se activa con miedo, sino con fe. No se sostiene en rituales humanos, sino en la obediencia al Espíritu Santo y en el respaldo de la palabra. La limpieza espiritual de un hogar no comienza con gestos externos, sino con una decisión interna de volver al orden divino. Donde el altar ha sido descuidado, debe ser restaurado. Donde el pecado ha sido tolerado, debe ser confesado. Donde lo profano ha sido aceptado, debe ser desechado sin reservas. No se puede expulsar lo que aún se protege, ni se puede limpiar lo que no se quiere reconocer como impuro. El primer paso hacia la libertad es la luz. Donde entra la luz, las tinieblas no permanecen. Juan 1:5 lo declara con firmeza. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El creyente debe declarar con su voz lo que ya ha creído en su corazón. El poder de la palabra hablada no es superstición, es obediencia espiritual. Jesús no pensaba las liberaciones, las ordenaba. No meditaba sobre el mal, lo reprendía. En Marcos 1:25 leemos: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esta autoridad verbal es un modelo para quien desea ver su casa libre. No se trata de gritar, sino de hablar con fe y con convicción. La casa debe ser consagrada nuevamente, cada habitación ungida con oración, cada rincón invadido por la presencia de Dios. No hay oscuridad que resista donde el nombre de Jesús es exaltado con sinceridad y santidad. La alabanza también es arma espiritual. No solo cambia el ambiente emocional, rompe estructuras invisibles. Cuando Pablo y Silas alababan en prisión, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Hechos 16:25-26 lo registra como una intervención divina ante una atmósfera
que fue trastocada por la alabanza. En el hogar la adoración no debe ser ocasional, debe ser el sonido constante que anuncia que ese lugar pertenece al reino de Dios. Donde se adora se establece el trono, y donde Dios reina, no hay lugar para brujería, ni para maldición, ni para señales de infestación espiritual. El ayuno, cuando es guiado por el Espíritu y sostenido por la oración, desata rompimientos profundos. Isaías 58:6 pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Si hay algo que persiste, si hay una opresión que se ha arraigado, el ayuno abre caminos donde antes no los había. No como acto religioso, sino como entrega total. Es la manifestación de una búsqueda que no se conforma con